Ya estamos al teléfono con nuestra corresponsal en Roma, con Begoña Alegría. Buenos días, Begoña. Hola, buenos días. Pendientes de cualquier novedad, esa que se está produciendo en el Vaticano, la confirmación de que ha fallecido, Begoña, el Papa Francisco. Efectivamente, a las 7:35, según la comunicación que nos ha llegado a todos los periodistas que cubrimos información del Vaticano, una nota oficial que llegaba unos minutos antes de las 10 de la mañana, en la que anunciaba que el cardenal Farrell, con dolor, anunciaba la muerte del Papa Francisco y decía estas palabras: queridos hermanas, con profundo dolor debo anunciar la muerte de nuestro Santo Padre Francisco. A las 7:35 de esta mañana, el obispo de Roma ha vuelto a la casa del Padre. Su vida entera ha estado dedicada al servicio del Señor y de su Iglesia. Nos ha enseñado a vivir los valores del Evangelio con fidelidad, coraje, amor universal y especialmente a favor de los más pobres y marginados, con inmensa gratitud por su ejemplo de verdadero discípulo de Jesús. Recomendamos el alma del Papa Francisco al infinito amor misericordioso de Dios. Estas son las palabras del cardenal que anunciaba hace unos minutos la muerte del Papa Francisco. Entiendo, Begoña, que te ha sorprendido, tú que has estado siguiendo toda la actividad del Papa durante la Semana Santa, que te veíamos ayer, como nos contabas, bueno, pues la actividad intensa que mantuvo ayer en comparación de donde veníamos, que te sorprende como a todos, ¿no?, ese fallecimiento repentino. Sí, efectivamente, hablas de actividad intensa y ayer a los periodistas nos sorprendía incluso que, estando en convalecencia, ayer tuvo muchísima más de lo habitual, porque recordad que recibió al vicepresidente de los Estados Unidos, Vance, llegó a asomarse al balcón principal de la Basílica de San Pedro para impartir la bendición Urbi et Orbi, aunque dijo muy pocas palabras. Después también hizo un pequeño recorrido, que es también habitual el día de Pascua, el domingo de Resurrección, un pequeño recorrido por los alrededores de la Plaza de San Pedro, llegando hasta la Avenida de la Conciliazione, y llegamos a pensar que quizás era demasiada actividad con respecto a lo que los médicos le habían recomendado cuando salió del hospital. Recordemos, le dijeron que procurara evitar los encuentros masivos con gente para evitar virus, que procurara estar en su residencia. De hecho, sí que, bueno, no quiero pecar de hacer vaticinios, pero ayer comentamos todos que la voz era incluso más débil que en los días anteriores. Dijo pocas palabras, simplemente deseó una buena Pascua y hizo la fórmula del rezo del Urbi et Orbi, porque el escrito que había dejado no lo leyó él, y nos pareció que se le veía más cansado que en días anteriores, porque lo hemos visto, como lo hemos ido contando en bastantes ocasiones, quizás más, como decía, de las que podíamos haber esperado. Y a partir de ahora, Begoña, ¿qué? Porque en cuanto fallece un papa, automáticamente comienza de nuevo el proceso para elegir al sucesor. ¿Cuáles son los tiempos? Bueno, efectivamente, en este momento, una vez que está comunicada la muerte del Papa, estamos en lo que se llama sede vacante. Es decir, la Santa Sede no tiene una persona que lo dirija. Y a partir de ahora toma un poco el testigo una figura que se llama el camarlengo, que es el que va a organizar todo esto. También otro de los momentos importantes será cuando llamen a los cardenales de todo el mundo con derecho a voto para elegir al nuevo Papa. Se tendrá que poner fecha a un conclave de cardenales. Pero antes, efectivamente, los tiempos hablan de una serie de jornadas entre 4 y 5 días, creo recordar, lo estoy diciendo ahora de memoria. Quiero recordar que tiene que producirse los funerales, el entierro, y luego hay unos 9 días de liturgias distintas, y luego efectivamente tienen los cardenales 15 días, en teoría este número de días es un poco flexible, pero eso está escrito así, 15 días para venir a Roma y elegir al nuevo Papa, es decir, celebrar un conclave. Y esos tiempos ya sí que no podemos manejar, porque depende de que se pongan de acuerdo y depende del tiempo que puedan tardar. Por lo tanto, estamos hablando de que a lo largo de esta semana se oficiaría el funeral, y estamos hablando de al menos 2 o 3 semanas para la convocatoria de ese cónclave en el que se reunirían los cardenales para elegir al nuevo Papa. Como decíamos, un periodo que está lleno de tradiciones, que marca muy bien toda la liturgia, y entiendo también... Está todo escrito, sí. Y entiendo también, Begoña, tú estabas ayer en el Vaticano, había 50.000 fieles, muchísima gente que hoy le pillará por sorpresa con la noticia, y que está justo allí, ¿no?, aprovechando el final de la Pascua.
Seguro, seguro, sí. Aparte de que ya no es solo la Semana Santa, recordemos que estamos precisamente en año jubileo. Es una celebración, es un año que se celebra cada 25 años y eso atrae muchos peregrinos a Roma que quieren cruzar la Puerta Santa. Es decir, que si sumamos al turismo habitual de Roma, el turismo religioso de Semana Santa y los peregrinos, la ciudad está llena y sobre todo los alrededores del Vaticano, donde nos movemos. Estoy segura de que muchos lo desconocerán, porque incluso cuando al Papa le dieron de alta no lo sabían. La gente se asoma al Vaticano pensando verle o pensando que es cuando estaba en el hospital no verle. Las noticias allí llegan bastante más tarde, ¿no? Teniendo en cuenta que la gente obviamente está haciendo turismo, quiere ver la basílica y preguntan, y bueno, cuando ven todos los periodistas que nos movemos en esa zona, en la plaza del Vaticano, nos preguntan a nosotros qué ha pasado, ¿no? Pero sí, seguramente nos pillará como nos ha pillado a nosotros también, porque pensábamos que el Papa había superado ya esa neumonía bilateral que le llevó al hospital, que estuvo más de un mes ingresado, y estos días con esa actividad pues parecía que se nos había olvidado. Ahora sí, echamos la vista atrás. Hace escasamente unas horas, Begoña, claro, cobra muchísimo más significado ese mensaje del Papa en el Día de Resurrección, un mensaje frontal contra las guerras, mencionó en concreto a Ucrania y a Gaza, y también contra el trato denigrante, decía, que se está dando a los migrantes. Sí, y curiosamente ese mensaje llevaba el día en que se reunió con el vicepresidente de los Estados Unidos, Vance. Siempre el Papa Francisco, como sabéis, desde el primer momento ha tenido siempre palabras, recuerdo, y gestos hacia los marginados y en concreto a los inmigrantes. Y no olvidemos que poco antes de la toma de posesión de Donald Trump eligió precisamente como arzobispo de Washington a una persona muy crítica con Trump. Y el mismo Papa Francisco escribió una carta a los obispos estadounidenses en el que criticaba esas deportaciones masivas. Para el Papa no se puede criminalizar a los inmigrantes por el hecho de serlo. Y en ese sentido, ayer volvimos a escucharle, lo dejó escrito, porque estos días el Papa seguía escribiendo los textos que se leían en las ceremonias litúrgicas. Volvía a hablar de la injusticia del trato a los inmigrantes, de que hay que acogerlos. Y como decía, coincidiendo precisamente con una de las personas que es exponente de esta política de deportaciones, como era el vicepresidente Vance. Bueno, Begoña, pues te dejamos que te vayas resituando, conectaremos de nuevo contigo en los próximos minutos.